Bueno, me vais a permitir que me quite un poquitín la mascarilla en esta primera parte de las jornadas. Estamos más o menos todos los que estamos, eso está claro, ¿no? No sé si falta alguien de los que están en apartamentos, algún ponente, pero bueno, vamos a intentar ser puntuales porque la jornada es intensa, la jornada de hoy y de mañana es intensa y además también por respeto, como siempre digo, a las personas que están detrás en sus casas vía streaming, esperando también con mucho interés estas jornadas. Bueno, lo primero de todo es agradeceros a todos y a todas que estéis aquí en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias, uno de los centros de referencia estatal del Inserso, dependiente en este momento del Ministerio de Derechos Sociales y de Agenda 2030. Y bueno, pues uno de los centros de referencia, de los 9 centros de referencia estatal, y el que está dirigido y enfocado principalmente a la atención a personas afectadas por una enfermedad rara y sus familias y cuidadores. Sabéis que es un centro que lleva trabajando desde ese ámbito 13 años y por tanto somos un centro, si bien joven, ya con una pequeña trayectoria y un pequeño bagaje de experiencia y expertise en el ámbito de las enfermedades raras, con el equipo de profesionales que formamos el centro. Y bueno, pues en este momento concretamente, pues esta es una de las jornadas de formación especializada que organizamos todos los años. Y concretamente esta es la quinta jornada. Quiero decir que en este caso ya llevamos 5 años de forma alternativa, alternante, organizando estas jornadas que tienen mucho que ver con las líneas estratégicas que actualmente estamos trabajando desde la red de centros del Inserso, trabajar la promoción de la autonomía personal, trabajar la atención integral centrada a la persona, trabajar el potenciar la accesibilidad, la integración en el entorno de los afectados y usuarios, en este caso, en nuestro caso de personas con enfermedades raras y sus familias, que ya sabéis cómo es esta realidad. Hablamos de un 80% aproximadamente, según el estudio en serio, de personas que tienen con una enfermedad rara que tiene algún tipo de discapacidad declarada, ¿no? Reconocida, vamos a decirlo así. Con lo cual, este centro tiene sentido desde esos ámbitos y esas estrategias y bueno, pues eso es un poquitín la labor y el trabajo que queremos hacer desde el centro CREER. El enfoque, que en este caso concreto ha sido un enfoque que ya se iba haciendo durante estos cinco veces ya, en estas quintas jornadas, esta vez organizado desde el área de fisioterapia por Sonia Fernández Justel y desde el área de terapia ocupacional por Almudena Caño. Principalmente ellas son las que han estado más intensamente implicadas este año en la organización de esta jornada. Nos acordamos de Almudena, que estos días no puede estar con nosotros, pero que ha estado ahí hasta el último momento en apoyo a Sonia, y por supuesto agradecer también a Begoña Ruiz, la responsable del área técnica, que ha coordinado con Sonia y con Almudena el trabajo de esta jornada. Una jornada que, bueno, pues como siempre, intentamos volver a lo presencial, volver a la cercanía, volver a compartir experiencias del tú a tú, mirándonos a la cara y compartiendo también un poco esas experiencias profesionales o vitales, en caso de que también haya o compartamos con afectados la realidad de las personas afectadas y de las familias. En este caso concreto, pues también se quería dar un ámbito o una visión en estas jornadas desde un ámbito sanitario. De ahí también tenemos aquí a John Infante, que inaugurará las jornadas, ¿no? Con esas bueno, pues, dirigido un poco al área o a lo que el contenido quiere ser de estas jornadas, que es dirigido a las ataxias. Un contexto actual, las ataxias sabemos que es un grupo grande de enfermedades neurodegenerativas y por tanto pues entendemos que es difícil centrar, pero necesitamos también que esto se pudiese llevar a la práctica. El objetivo, por tanto, son las ataxias como una enfermedad, ¿no? Y entonces la parte sanitaria, la parte de recursos, de fomentar un poco la atención y promoción de la autonomía personal, y esto lo vamos a hacer gracias
a profesionales de nuestros compañeros de la red de centros del Inserso, que están aquí alojados también con nosotros, a los cuales os doy las gracias por venir, ¿no? El CEPAP de Bergondo en La Coruña, el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Pozo Blanco, el Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de San Andrés Rabadeo en León. Creo que no me dejo a nadie. Son los 3 centros del Inserso que van a participar y vamos a hacer posible que esa red de centros del Inserso se haga presente en estas jornadas tan importantes y tan orientadas como queremos dentro de las líneas del Inserso. Luego también habrá una parte de establecer o de observar las ataxias como síntomas, también con otros profesionales que, bueno, pues en principio iremos presentando a medida que va pasando la jornada de hoy, mañana y día 16 también por la mañana. Recursos privados que también vamos a tener presentes y vamos a conocer. Se va a hablar también de una parte importante dentro de la realidad que nosotros estamos ya trabajando en un protocolo general de actuación con la Asociación Española de Discapacidad y Sexualidad. No sé si está por ahí Natalia, sino Marta Fonfría, que son las que un poco lideran esta parte dentro de lo que es el convenio o el protocolo de colaboración entre ambas instituciones. Y por último también hablaremos también de búsquedas bibliográficas tan importantes, que va a estar por aquí María García, que no es la primera vez ni la segunda, creo que ya está por aquí varias veces. Debe ser una gran profesional porque tiene mucha referencia en el centro y nos está siempre aportando. Y por último, como no podía ser de otra manera, también en este caso concreto, en todas las jornadas de formación especializada tienen que estar los afectados y las familias, que es nuestro sentido y nuestra razón de trabajar y nuestro sentido de como centro. Y en este caso concreto, pues contamos también con la Federación de Ataxias, como no podía ser de otra manera, FEDAES, de Ataxias España, y también experiencia de vida con ataxia también pues bueno, en este caso van a estar Prado Molina y Javier Eneraldo, no sé si están ya por aquí. ¿Están ya por aquí? No han venido todavía. Eso es mañana, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos que abarcamos un poco todas estas partes importantes que necesitamos, en este caso concreto también usuarios o exusuarios del centro, que van a compartir mañana y que necesitamos oír, escucharles y compartir con ellos de esta manera. Agradecer también el esfuerzo que hace la empresa que hace el streaming, que en este caso intentamos buscar dentro del área o del grupo de trabajo y comité de accesibilidad del centro y de accesibilidad cognitiva, liderado también por profesionales del centro, por la logopeda también, el grupo de accesibilidad cognitiva, que esta comunicación sea accesible también, ¿no? A través de la lengua de signos y a través de, si no me equivoco, la transcripción. No sé si hay transcripción, no hay transcripción, bueno, pues de lengua de signos, que no es poco, ¿no? En este caso concreto. Así que agradecer también el esfuerzo y el trabajo de todos, porque esto es un trabajo de toda la gente, también todos los profesionales de los servicios generales, de limpieza, de seguridad, de mantenimiento, que hacen posible que también los apartamentos y la vida diaria, las comidas y la gestión diaria del centro también se haga realidad. Y al resto de profesionales del centro, evidentemente, porque aunque han sido Sonia y Almudena con Begoña las que más implicadas han estado, si no es por el apoyo de todas las demás compañeras del equipo del Centro CREER, sería imposible que estas jornadas fueran una realidad. Veo ahora de pie también a Patricia Arroyo, la documentalista, que tiene un papel fundamental en todas las acciones de gestión del conocimiento, difusión, a través de redes sociales, a través de nuestra news, a través de, en este caso, acordaros siempre, tenemos ahí Twitter y Facebook, que somos activos y nos podéis seguir, porque yo creo que merece la pena conocer muchas de las cosas que colgamos y publicamos, tanto del centro como de realidad de enfermedades raras. Para terminar, pues queríamos hacer una mención especial a Pilar Martín, de FEDAES, de la Federación Española de Ataxias, que, como ya sabéis, o si no, pues os lo comentamos ahora, falleció este año y que inició la preparación de las jornadas con nosotros, con Sonia, con Almudena, con Begoña, y que, bueno, pues la recordamos aquí porque no puede estar presente con nosotros, y ahí donde esté, pues le mandamos un cariñoso
saludo. Desde el inicio del CREER, Pilar ha sido la interlocutora de FEDAES, o sea que llevaba mucho tiempo, la conocíamos perfectamente y ha organizado muchísimos de los encuentros que el CREER ofrece también a asociaciones, en este caso a FEDAES. Así que un recuerdo y una mención especial para Pilar Martín. Sin otro particular, y terminando un poco con esta pequeña parte inaugural oficial de las jornadas, pues volver a agradeceros el esfuerzo que hacéis de venir desde tan lejos en algunos casos y por supuesto a profesionales que también veo que son de Burgos, de centros sociosanitarios del entorno de Burgos y de la provincia, que también creo que están por aquí y que también esto aporta valor a todo el trabajo que hacemos. Me imagino que ya sabéis que al final de las jornadas hay una pequeña encuesta de reflexión donde cada una de vosotras y vosotros podéis compartir lo que habéis sentido, lo que habéis vivido, las cosas que podéis aportar y que nos puedan hacer mejorar un poco en el ámbito de esta formación especializada que intentamos, insisto, volver a recuperar la presencialidad. De hecho, pues el año que viene posiblemente vamos a potenciar más lo presencial porque entendemos que este tipo de jornadas, el tema presencial y de compartir es tú a tú es muy importante. Y lo vamos a compaginar también con la parte, vamos a decirlo, de diferido, pero posiblemente no busquemos el streaming directo para conseguir que lo presencial sea lo prioritario. La experiencia creemos que va a ir por ahí y que puede ser importante. Si a alguien se le ocurre alguna fórmula y recurso o manera maravillosa de potenciar lo presencial, porque se estaba perdiendo en muchísimos ámbitos y en el tema de servicios sociales yo creo que es importante volver a recuperarlo, pues nos lo cuente, nos lo ponga en esas revisiones de satisfacción, encuestas de satisfacción finales, para poderlo implantar. Bueno, pues sin más, agradeceros efectivamente este inicio, 2 días intensos, hemos pensado que serían 2 mañanas, otra vez hemos hecho mañana y tarde, otra vez hemos hecho solo mañana de un día. Muchas veces no sabemos cómo acertar, porque evidentemente todo el mundo tiene muchas responsabilidades y muchas obligaciones profesionales, pero bueno, en esta ocasión la experiencia y lo que hemos intentado es hacerlo en 2 jornadas de mañana, durante la semana, que es cuando tenemos los recursos disponibles en nuestro centro principalmente, de lunes a viernes los profesionales están intensivos mañana y tarde, y por tanto creíamos que es la mejor manera de llegar. Luego esto queda grabado, se cuelga en nuestra página de la web, se cuelga en nuestro YouTube, con lo cual todo queda accesible para que cualquier persona lo vuelva a leer, lo vuelva a revisar, lo vuelva a escuchar en cualquier momento. Para nosotros es importante que esto se mantenga y hay muchísimas jornadas que están colgadas con muchísimo interés y mucha gente, como en este caso John Infante, y todos los que participáis como ponentes, que tienen un valor y una experiencia y expertise increíble y que tenéis que revisar. Tenéis que leer, revisar en vuestros ámbitos profesionales, porque yo creo que merece la pena. Bueno, pues 9:30. Yo ya en 15 minutos, que era lo que tenía un poco asignado, termino. Y lo que vamos a hacer ahora, John, pues es iniciar esta jornada inaugural. Yo voy a presentar a John Infante y bueno, pues luego le dejaremos ese tiempo de 9:30 a 10:30 para que hable de las características de las ataxias, clasificación y sintomatología, recursos sanitarios. Bueno, pues John Infante Ceberio, licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra en el año 96, médico especialista en neurología desde el 2001 y actualmente es jefe de sección del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Responsable de área de trastornos del movimiento y la unidad de referencia CESUR de ataxias y paraplegias espásticas hereditarias en dicho centro. Profesor titular de Medicina en la Universidad de Cantabria. Investigador principal del Grupo de Enfermedades Neurodegenerativas de IDIVAL y del Grupo Cibernet. Los intereses actuales de investigación del doctor Infante incluyen el estudio del movimiento, la epidemiología genética de las condiciones neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, así como la historia natural y las correlaciones clínico-genéticas en las ataxias cerebelosas hereditarias. El doctor Infante es miembro de la Sociedad Española de Neurología y, por supuesto, pues
como no podía ser de otra manera, autor de más de 160 publicaciones científicas con participación en 25 proyectos de investigación. Así que, Jon Infante, muchísimas gracias, doctor, por estar hoy con nosotros. Gracias por hacer y dar valor a este inicio de la jornada con todos los demás ponentes y participantes. Y, por supuesto, pues todo el tiempo que necesites durante una hora es tuyo. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y también pues por permitirme, ¿no?, estar aquí para compartir esta mañana con todos vosotros hablando de ataxias. A lo largo de los próximos 50 minutos, una cosa así, bueno, voy a tratar de explicar, aunque bueno, pues ya lo sabéis, ¿no?, a qué llamamos ataxia, qué son las ataxias. Como ya acaba de adelantar, pues no es una enfermedad, ¿no?, es un conjunto amplísimo de muchísimas enfermedades, ¿no?, que se engloban dentro de este mismo cajón, ¿no?, que llamamos ataxias. Hablaremos un poquito de cómo las clasificamos, también de cuál es su sintomatología, ¿no?, cuáles son las manifestaciones clínicas que van a tener los pacientes con los distintos tipos de ataxia. Y por último, revisar cuáles son los recursos sanitarios con los que cuenta nuestro país, ¿no?, para una atención más especializada de este tipo de enfermedades. Bueno, si hablamos de ataxias tenemos que hablar del cerebelo. El cerebelo, que veis aquí dando vueltas, es, bueno, pues esta parte del encéfalo, pequeña en cuanto a tamaño, ya que representa más o menos el 10% del peso del tamaño del encéfalo. Sin embargo, contiene el 50% de todas las neuronas del encéfalo. Es decir, la mitad de todas las neuronas que tenemos en nuestro cerebro están situadas en el cerebelo, lo cual nos habla de su importancia. Es un órgano que es un centro de integración de información. El cerebelo recibe muchísima información de todas las partes del cerebro, de todas las partes del sistema nervioso periférico, información sensorial, que informan continuamente al cerebelo sobre cuál es la posición del cuerpo, sobre cuál es el grado de activación muscular, cuál es la posición de las articulaciones. Con toda esa información, el cerebelo informa a la corteza cerebral para conseguir que nuestros movimientos sean coordinados y que sean precisos. ¿Cómo definimos ataxia? La palabra ataxia realmente viene del griego y significa ataxia, sin orden. ¿Vale? La palabra ataxia, por tanto, nos habla de desorden. Realmente, ataxia tiene una doble acepción para los médicos. Podemos hablar de ataxia como un síntoma o un signo clínico que se produce cuando hay una lesión en el cerebelo o en sus vías. Se ha definido ataxia como un movimiento desorganizado, descoordinado o torpe. También como la torpeza derivada de lesiones en el cerebelo y sus vías de conexión, de las vías sensitivas propioceptivas o del sistema vestibular. Pero también, cuando hablamos de ataxia, nos podemos estar refiriendo a una enfermedad o a un grupo de enfermedades. Cuando decimos este paciente tiene una ataxia, estamos hablando pues, de esta enfermedad o grupo de enfermedades degenerativas, a menudo genéticas, en las que degenera el cerebelo o sus vías de conexión con otras partes del encéfalo. Por tanto, hay esta doble acepción. Fijamos en la parte izquierda de la figura. El movimiento, ¿no?, la actividad muscular, se origina en la corteza del cerebro. Aquí están situadas las neuronas, ¿no?, que inician el movimiento. Las proyecciones de estas neuronas descienden por la médula espinal hasta los músculos. ¿Vale? Si nuestro sistema nervioso fuera tan simple como esto, nuestros movimientos serían enormemente descoordinados y torpes. Son necesarios dos sistemas de ajuste o de modulación del movimiento, que los vemos aquí en la parte derecha. Uno es el sistema de los ganglios basales y otro es el cerebelo. El sistema de los ganglios basales, bueno, lo que se encarga fundamentalmente es de la selección del plan motor, de la selección, es decir, qué músculos se van a activar, qué programa motor hay que ejecutar para llevar a cabo una determinada acción. El cerebelo, por su parte, lo que va a hacer es monitorizar el movimiento. Es decir, ese movimiento que se ha elegido lo va a monitorizar y lo va a ir corrigiendo sobre la marcha para lograr que el movimiento sea lo más preciso posible. ¿Vale? Por tanto, cuando falla el cerebelo, pues vamos a tener problemas de movimiento, de coordinación motora.
Ya hemos dicho, ¿no?, que contiene el 50% de las neuronas del encéfalo. Su función principal es refinar los movimientos que se originan en la corteza motora, la coordinación de los movimientos, especialmente los movimientos voluntarios que requieren habilidad. Muy importante, el cerebelo participa en el control de la posición, de la postura del cuerpo y también de la marcha, del caminar, y regula también el tono muscular. Hasta hace algunos años, ¿no?, se pensaba que el cerebelo era un órgano principalmente de control o casi exclusivamente de control motor, pero bueno, cada vez tenemos más evidencias de que también el cerebelo participa en funciones cognitivas y funciones afectivas. Las lesiones cerebelosas pueden provocar problemas cognitivos, de disfunción ejecutiva, problemas visoespaciales, de memoria, de estado de ánimo. Es decir, es algo más que un centro puramente motor. Y como decía, pues el cerebelo monitoriza continuamente los movimientos, comparando el movimiento deseado con el movimiento que se está realizando y corrigiéndolo si es preciso. Bien, cuando se estropea, se lesiona, se daña el cerebelo, aparece la ataxia, ¿vale? Y la ataxia, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que incluye, ¿no? Cuando decimos que un paciente tiene ataxia, pues vamos a ver que va a tener esta serie de problemas. Va a tener alteración del equilibrio y de la marcha, puede tener temblor cinético, es decir, temblor a la hora de ejecutar movimientos con los brazos, por ejemplo. Va a haber incoordinación manual. El paciente con ataxia va a tener también disartria. El habla implica también la articulación y la coordinación de la musculatura orofaringea y lingual. Cuando hay una descoordinación de dicha musculatura, bueno, pues el paciente tiene dificultad para pronunciar. El tono muscular puede estar disminuido y los movimientos oculares también se alteran. Los movimientos de los ojos son exactamente igual que los movimientos de las extremidades, ¿no? Si hablamos de que los movimientos de las extremidades van a estar descoordinados en la ataxia, los movimientos oculares también. Vamos a ver ahora una serie de vídeos de pacientes con distintos tipos de ataxia para ver un poco cuáles son estas manifestaciones clínicas. Como digo, lo más característico es la marcha. El paciente con ataxia suele comenzar con problemas de equilibrio, con problemas para caminar. Le cuesta mantener el equilibrio. Para ello, los pacientes lo primero que hacen es ampliar el polígono de sustentación, ¿no? Separan las piernas, aumentan la base de sustentación y así mejoran su equilibrio. Este grado de desequilibrio, pues lógicamente, hablamos de enfermedades progresivas, pues puede ir desde un grado muy leve de inestabilidad o ataxia, bueno, pues hasta necesitar un apoyo, necesitar dos apoyos, necesitar un andador o ser incapaz de caminar. Estos pacientes tienen distintos tipos de ataxia, pero veis que la marcha es muy parecida en todos ellos, una marcha con ampliación de la base. Otra vuelta. Además, los pacientes con ataxia van a tener una descoordinación, una incoordinación manual, llamamos dismetría y descomposición del movimiento. Otro paciente, los movimientos se vuelven imprecisos y torpes y aparece también temblor a la hora de ejecutar los movimientos con las extremidades. Bueno, pues yo empecé con la ataxia, y la disartria. Me acuerdo un día haciendo el CARES con Begoña. Que pasaba por una pared que por lo había 60 metros de caída libre y por otro lado estaba el canal del agua. O sea que no te puedes cargar mucho, pero bueno, iba hasta los días todo blanco. Vemos cómo tiene una disartria, ¿no? Una dificultad para la pronunciación. Me pego, el que también puede ir desde un grado muy leve, ¿no?, hasta un grado mucho más grave, ¿no?, incluso provocando incapacidad, ¿no?, para el habla. Entonces, otro signo clínico que le llamamos disdiadococinesia, es dificultad para ejecutar movimientos repetitivos alternantes. Cuando exploramos a los pacientes con ataxia en la consulta, pues una de las pruebas que hacemos es esta maniobra talón-rodilla, y que, bueno, que los pacientes con ataxia pues tienen dificultad, ¿no?, para deslizar en línea recta una pierna sobre la otra. Y lo que hablábamos de los movimientos oculares, es muy común que exista un signo como es el nistagmo, que es un rebote del movimiento de los ojos. Y se ve al final de la mirada hay un rebote. Eso a veces a los pacientes les provoca oscilopsia, que quiere decir que la imagen que están viendo vibra o se mueve. Es otro paciente que tiene también otro tipo de nistagmo.
Bien, en esta pequeña muestra, ¿no?, de pacientes hemos visto ya unas cuantas causas o enfermedades que pueden provocar distintos tipos de ataxia. Y esto solo es una pequeñísima parte. Hay más de 200 causas de ataxia, de las cuales más de 100 son genéticas. En este pequeño muestrario, por ejemplo, hemos visto una paciente que tenía una ataxia provocada por una enfermedad autoinmune con anticuerpos anti-GAD. Hemos visto un paciente con esclerosis múltiple, que es una enfermedad inflamatoria autoinmune. Hemos visto un paciente con una enfermedad cerebrovascular que se manifiesta con ataxia. Hemos visto también un paciente con una malformación de Arnold-Chiari, esto es una malformación de la parte posterior del cráneo, que hace que el cerebelo se desplace, ¿no?, hacia abajo, y esto produce también ataxia. Hemos visto alguna enfermedad degenerativa no genética, como la atrofia multisistémica cerebelosa. Y hemos visto 5 ataxias genéticas, varias autosómico-recesivas, un caso con ataxia de Friedreich, que es la ataxia genética más frecuente, luego hablaremos de ella. Un paciente con CANVAS, que esta es una ataxia, bueno, pues recientemente se ha descubierto su base genética y es un tipo de ataxia que va a ser bastante frecuente. Hemos visto una ataxia recesiva con mutaciones en este gen, hemos visto una ataxia autosómico dominante y hemos visto una ataxia de herencia mitocondrial, ¿vale? Y esto, insisto, solo es una pequeña muestra, ¿no?, de la diversidad de las causas que hay en las ataxias. Muchas veces los pacientes con ataxias degenerativas no solo tienen ataxia, es decir, no solo van a tener los síntomas de afectación del cerebelo y de sus vías. Suelen ser estas enfermedades más complejas y se afectan muchas veces otras partes del sistema nervioso. Entonces el paciente, además de tener un síndrome cerebeloso, además de tener una ataxia, pues algunos pueden tener neuropatía periférica, ¿no?, y tener debilidad en los brazos o en las piernas o pérdida de sensibilidad, o pueden tener movimientos involuntarios de tipo Corea, o pueden tener síntomas de Parkinson, además de la ataxia, pueden tener afectación de las neuronas motoras, producir atrofia muscular y debilidad, pueden tener deterioro cognitivo, pueden tener epilepsia, pueden tener también afectación de otros órganos fuera de lo que es el sistema nervioso. Es decir, estas ataxias degenerativas muchas veces son enfermedades bastante complejas que no solo tienen la ataxia por afectación del cerebelo. Por ejemplo, algunos pacientes tienen la afectación de la primera neurona motora, la afectación de la vía piramidal, y tienen espasticidad. Estas llamamos ataxias espásticas. Un ejemplo es este, que es el paciente con ARSAX. Es un tipo raro de ataxia recesiva, y vemos cómo la marcha de este paciente, además de ser atáxica, tiene un componente de espasticidad en las piernas, ¿no? En estos pacientes, cuando exploramos, ¿no?, los reflejos osteotendinosos, estos aparecen excesivamente vivos. Otras veces el paciente pues tiene no una afectación de la primera neurona motora, sino una lesión de degeneración de los nervios periféricos. Tienen neuropatía. En estos pacientes, pues cuando exploramos los reflejos osteotendinosos, estos han desaparecido. Y esto puede ir acompañado de debilidad muscular y de atrofia muscular. Entre las alteraciones oculares que aparecen en los pacientes con ataxia puede ocurrir la oftalmoparesia. Puede aparecer estrabismo con debilidad de los músculos oculares y muchos pacientes experimentan visión doble o diplopia. Bien, esta es la clasificación sencilla de las ataxias. Muy sencilla, tenemos únicamente 3 categorías, ¿vale? Tenemos una primera categoría que son las ataxias adquiridas o secundarias, y luego otras 2 categorías que son las ataxias degenerativas. Unas de ellas son genéticas y otras son no genéticas, ¿vale? ¿A qué llamamos ataxias adquiridas? Pues bueno, a enfermedades que dañan el cerebelo pero que no son degenerativas, que dañan el cerebelo y que como consecuencia producen síntomas de ataxia. Muchísimas, las vamos a mencionar enseguida de una manera así bastante rápida. Los ictus, ¿no? Cuando uno tiene un ictus, una hemorragia en el cerebelo, un infarto cerebeloso, pues va a quedar con una ataxia. Tumores, enfermedades autoinmunes, las vamos a revisar un poquito enseguida, de una manera un poco más rápida. Y luego dentro de las degenerativas tenemos una buena parte que son genéticas. Como digo, más de 100 tipos de ataxias genéticas. Algunas son autosómico dominantes,
otras son autosómico recesivas, es decir, tienen distintos tipos de herencia, otras son ligadas al cromosoma X y otras son de herencia mitocondrial. Revisaremos luego, obviamente no todas, estaríamos aquí hasta mañana, pero bueno, sí las más frecuentes, ¿no? Las más importantes. Y luego tenemos una categoría que son ataxias degenerativas, pero que no son genéticas, que no se deben a alguna mutación genética, que no son hereditarias. Aquí tenemos básicamente dos entidades nada más. Esta es más sencilla. Tenemos una enfermedad que se llama atrofia multisistémica cerebelosa y luego otra que se llama ataxia esporádica del adulto, ¿vale? Las comentaremos luego. Decíamos, ¿no? Lo primero, hay muchas enfermedades que pueden dañar el cerebelo, que no son degenerativas y que pueden producir ataxia, ¿vale? Entre las que se presentan de manera aguda, decimos de manera aguda cuando el paciente desarrolla los síntomas pues, en un instante, o en unos minutos, o en unas horas, o en unos pocos días. Pues los ictus. Los ictus son una causa frecuente de ataxia adquirida. Las infecciones, hay infecciones virales, sobre todo, también bacterianas, pero sobre todo virales, y que afectan más a niños, que pueden provocar cerebilitis infecciosa y provocar ataxia. La esclerosis múltiple, cuando las lesiones de la esclerosis múltiple afectan al cerebelo, pueden provocar ataxia. La falta de vitamina B1, que ocurre sobre todo en pacientes alcohólicos, pues también es una causa de degeneración, de afectación cerebelosa y de ataxia. Una de las causas más frecuentes de ataxia que podemos ver cada fin de semana es la intoxicación etílica aguda. Un paciente está borracho, los síntomas son los de una ataxia. Hay inestabilidad para caminar, hay temblor, hay descoordinación, dificultad para el habla, ¿no? Al final el alcohol es un tóxico para el cerebelo y los síntomas pues, son los que experimenta un paciente con ataxia. Hay otros tóxicos menos frecuentes, ¿no? Que pueden producir también ataxia. Algunos fármacos que utilizamos para tratar otras enfermedades pueden tener como efecto secundario la ataxia. Algunos fármacos que usamos para la epilepsia, por ejemplo, o algunos fármacos quimioterápicos, algún antibiótico como el metronidazol, algún fármaco que se usa en psiquiatría como el litio. Son fármacos que, bueno, que los neurólogos sabemos que pueden causar ataxia. Y luego también hay algunas enfermedades autoinmunes que pueden producir ataxia. No vamos a entrar en detalle. También hay formas de ataxia adquirida de instauración crónica. Aquí los pacientes desarrollan los síntomas a lo largo de meses o incluso años, ¿vale? Una causa, pues el alcohol, el alcoholismo crónico. El alcoholismo crónico daña esta parte del cerebelo que vemos aquí señalada con la flecha, que es el vermis. Y los pacientes alcohólicos crónicos suelen desarrollar poco a poco una marcha atáxica, una inestabilidad para caminar por la degeneración de esta parte del cerebelo. Hay veces que asociados a un cáncer, por ejemplo un cáncer de pulmón o un cáncer de mama, algunos pacientes desarrollan lo que llamamos un síndrome paraneoplásico. Es decir, el tumor provoca una respuesta del sistema inmune que además de atacar el tumor, ataca por error al cerebelo, en este caso. Y hay pacientes que tienen un cáncer de pulmón, de mama o de otra localización y desarrollan una ataxia autoinmune asociada a su tumor. Bueno, hay algunas infecciones muy raras que pueden provocar ataxia, alguna patología malformativa que hemos comentado antes, ¿no? Como la malformación de Arnold-Chiari, que es esto. Aquí esto es una resonancia magnética y vemos como el cerebelo de este paciente, que debería terminar aquí, se escurre, ¿no? Por debajo y bueno, pues esto es lo que provoca la ataxia en este paciente. También la falta de vitaminas, la vitamina B12 y vitamina E, puede producir ataxia. En este caso, más que por afectación del cerebelo, suele ser por afectación de las vías sensitivas de la médula espinal. Bueno, y esto es una entidad bastante rara, que es la siderosis superficial, que es una causa muy rara de ataxia, en la cual se deposita hemosiderina en la superficie del tronco del encéfalo y del cerebelo. Suele tener que ver con microsangrados crónicos que se producen en el espacio subaracnoideo. Bueno, vamos a detenernos un poquito más en las ataxias degenerativas. Es decir, una vez que hemos descartado que el paciente tiene una ataxia secundaria a una lesión de estas que hemos comentado, pues estamos en el escenario de las ataxias degenerativas. Nosotros, para navegar o para clasificarlas dentro de esta inmensidad de posibles causas,
Para nosotros es importante ver si el paciente es un caso aislado en la familia o hay otras personas afectadas de ataxia en la familia, ¿vale? Si es un paciente con ataxia, que su madre, su padre, su hermano, su primo, pues también tienen ataxia, pues automáticamente vamos a pensar que sea una ataxia genética. Si es un paciente que no hay ningún antecedente familiar, eso no nos descarta que sea una ataxia genética. Hay muchas razones por las cuales uno tenga una ataxia genética y no haya ningún miembro en la familia afecto. Puede ser una ataxia recesiva, puede ser una mutación de novo, es decir, que él sea la primera persona en la familia que sufre la mutación genética, es decir, hay muchas razones. Es decir, que una ataxia no haya otros casos en la familia no significa que no sea genética. Dentro de las ataxias que se presentan de manera esporádica, nosotros también nos fijamos mucho en la edad de inicio, porque esto nos ayuda a las posibles causas. Hay algunas ataxias que tienden a ocurrir en edades tempranas de la vida, les llamamos ataxias de inicio precoz, que empiezan antes de los 25 años. Y hay otras ataxias que habitualmente los síntomas se manifiestan en la edad más adulta, las llamamos ataxias de inicio tardío. Dentro de las ataxias de inicio temprano, la mayoría van a ser ataxias genéticas, y van a ser ataxias genéticas autosómicos recesivas. No sé si estáis familiarizados con el concepto de genética autosómico dominante o recesiva. Una enfermedad recesiva, para que se desarrolle, en esta familia tenemos a la niña, ¿no?, que ha desarrollado una enfermedad, ¿vale? Todos tenemos dos copias de cada uno de los genes. Una copia viene de nuestro padre y otra copia viene de nuestra madre. De esta niña, que vamos a suponer que tiene ataxia, esta copia blanca le ha venido del padre y esta copia blanca le ha venido de la madre, ¿vale? En esta figura, las copias blancas representan las copias mutadas, ¿vale? En una enfermedad recesiva, para que uno tenga la enfermedad, tiene que tener las dos copias del gen mutadas. ¿Qué pasa? El padre tiene solo una copia del gen mutada, no desarrolla la enfermedad. La madre tiene una sola copia del gen mutada y no desarrolla la enfermedad, ¿vale? Por tanto, en estas enfermedades recesivas, normalmente nos vamos a encontrar afectos solamente en una línea familiar. Podemos tener un único caso en la familia o que haya dos hermanos afectos o dos hermanos y un primo en esa misma línea familiar. Pues bien, dentro de las ataxias recesivas, la más frecuente, y de hecho es la ataxia genética más frecuente, es la ataxia de Friedreich. La ataxia de Friedreich, bueno, pues es una enfermedad rara. Se estima que hay pues 1 o 2 casos más o menos por 100.000 habitantes, ¿vale? Pero es el subtipo más frecuente de ataxia genética. Dentro de estas ataxias de inicio temprano, fijaros, representa más o menos 1/3 de todos los casos. 1/3 de las ataxias degenerativas que empiezan antes de los 25 años van a ser ataxia de Friedreich. Más o menos un 15 o un 20% van a ser ataxias genéticas, pero con alteraciones en otros genes distintos del de la ataxia de Friedreich. Y fijaros cómo todavía tenemos un montón de casos y de familias que sabemos o sospechamos que son genéticas, pero que a día de hoy no conocemos cuál es el gen que está alterado. Es decir, que si os decía al principio que hay más de 100 tipos de ataxias genéticas, hay más de 100 que conozcamos. Seguramente pues habrá más de 200 o más de 300 que todavía no conocemos. Bien, la ataxia de Friedreich, la mutación, bueno, es una secuencia repetitiva anormalmente larga. Esto es en este gen, el gen que produce esta proteína, que se llama la proteína es la frataxina, que es el gen que se daña en la ataxia de Friedreich, todos tenemos una zona en la que hay una repetición de 3 letras, GAA, GAA, GAA. Eso tiene una longitud que normalmente tiene que ser menos de 70 repeticiones, ¿vale? Cuando ese número de repeticiones aumenta por encima de 70, se expande, pues eso impide que el gen produzca la proteína, ¿vale? Y al final la ataxia de Friedreich lo que pasa... Muevo mucho el cursor porque no lo veo bien ahora. El gen de la esta mutación en el gen hace que no se produzca esta proteína. Es un poco la consecuencia de la ataxia de Friedreich. Esta proteína pues es necesaria para que las mitocondrias funcionen bien
y bueno, pues al final la enfermedad viene por ahí. En la ataxia de Friedreich, además de haber afectación cerebelosa, de afectación neurológica, hay anomalías esqueléticas. Los pacientes suelen tener escoliosis, suelen tener pie cabo, y algunos de ellos también desarrollan cardiopatía, desarrollan problemas en el corazón. La enfermedad suele empezar entre la primera y segunda década de la vida y es una enfermedad pues progresiva y para la cual a día de hoy, lo mismo que para la mayoría de las ataxias, pues no hay un tratamiento que la detenga. Este es un paciente con ataxia de Friedreich, ya mayor. Vemos todos los vídeos que hemos visto antes, ¿no? Al final los pacientes con ataxia se parecen mucho unos a otros independientemente de la causa, Los reflejos suelen estar abolidos y aparece un reflejo cutáneo plantar que llamamos signo de Babinski, que nos indica que hay una afectación de la vía piramidal. Bien, pero hay otras ataxias recesivas. Vamos a mencionar algunas de las más frecuentes, dentro de que, lógicamente, hablamos de enfermedades raras. Decía antes que para nosotros es importante la edad de inicio, ¿no? Porque las ataxias que empiezan antes de los 25 años, fijaros, casi todas van a ser, como he dicho, ataxias recesivas. Aquí tenemos la ataxia de Friedreich, tenemos unas ataxias que llamamos ataxias con apraxia ocular, la ataxia telangiectasia, el ARSAX, la ataxia por déficit de vitamina E, bueno, pues algunas entidades. Sin embargo, las ataxias que empiezan por encima de los 25, aunque tenemos algunas recesivas también, no todas las ataxias recesivas empiezan en edades jóvenes, por ejemplo el CANVAS, que hablaré luego, que es una ataxia bastante frecuente, pues suele empezar en torno a los 40-50 años de edad, y es una ataxia genética recesiva. SPG7, que es otro, veremos luego, otro tipo de ataxia, también empieza a edades tardías. A edades más tardías aparecen las ataxias autosómico-dominantes, por ejemplo, que comentaremos luego, y también a edades tardías aparecen esas dos ataxias degenerativas que dijimos que no eran genéticas, la atrofia multisistémica y la ataxia esporádica del adulto. Suelen empezar pues, en torno a los 60 años de edad. Esas son degenerativas, pero no son genéticas. Dentro de las ataxias recesivas, los pacientes suelen tener, la mayor parte de las veces, además de ataxia, afectación de algún otro sistema neurológico. Por ejemplo, hay unas que les llamamos ataxias con apraxia ocular. Aquí lo característico es que los pacientes tengan una imposibilidad o dificultad para mover los ojos de manera rápida a voluntad. Es decir, si quieren mover los ojos rápido a la izquierda, no pueden. Tienen que girar la cabeza y luego el ojo acompaña el movimiento de la cabeza. Lo vais a ver en este vídeo. ¿Y ahora? Mira a la doctora de nuevo. De nuevo mira a tu padre. Bueno, hay 4 tipos de ataxia con apraxia ocular. Esta es la tipo 1, que es la más frecuente. Los ojos son importantes en las ataxias recesivas. Hay otras ataxias recesivas que tienen hallazgos oftalmológicos característicos. Por ejemplo, en la figura de la derecha vemos los ojos de un paciente con ataxia telangiectasia. En estos pacientes se ve en la esclerótica pues una red, ¿no?, de capilares, que llamamos telangiectasias, que es el signo característico. Esta es una ataxia de inicio en la primera década de la vida. Los pacientes suelen tener una inmunodeficiencia, además. Hay otras ataxias recesivas que tienen un hallazgo característico en el fondo de ojo, que es la retinitis pigmentosa, que es un depósito de un material pigmentario en la periferia de la retina. Esto lo vemos en la ataxia con déficit de vitamina E, en la beta-lipoproteinemia, en la enfermedad de Refsum. Hay algunas ataxias recesivas que característicamente se afecta también los nervios motores y sensitivos periféricos, ¿no? Y los pacientes pues, van a tener como consecuencia debilidad y atrofia muscular en las manos y en los pies. Uno de los ejemplos es la ataxia con apraxia ocular, que además de tener la apraxia ocular, pues tiene una neuropatía que provoca, como vais a ver, pues una debilidad muy importante, ¿no?, en brazos y piernas, de predominio en las distales. Vale, déjalos delante de las... Estas otras son también tipos de ataxia recesiva que pueden ir con afectación de los nervios motores y sensitivos. Dentro de las ataxias recesivas que pueden ir con espasticidad,
y hemos visto antes un ejemplo que era el ARSAX. Tenemos ataxia. Muy bien, date la vuelta. Espasticidad. Este vídeo son dos hermanos, es una ataxia recesiva y los dos hermanos estaban afectos. Vemos la marcha táxica, los reflejos exaltados. Otra vez. El signo de Babinski que nos indica afectación de la vía piramidal, y esta es la hermana del paciente anterior. Date la que tiene una vuelta. marcha también ataxoespástica con pie cabo. Otro tipo de ataxia espástica es el SPG7. Esta suele tener un inicio en la edad adulta y bueno, vemos nuevamente pues una marcha Vamos para acá. casi más espástica que atáxica, ¿eh? Tiene más afectación de la vía motora piramidal, de la primera motoneurona, Damos la vuelta. más que afectación cerebelosa. Es decir, dentro de que todas se parecen, pues cada subtipo de ataxia muchas veces tiene su particularidad, que a nosotros los neurólogos a veces eso nos sirve de pista para orientar el diagnóstico, que como podréis imaginar es bastante complicado, llegar al diagnóstico de seguridad, ¿no? El diagnóstico de certeza, ¿no? En estas ataxias. Nos apoyamos también en la imagen, ¿no? En la resonancia magnética. Algunos de estos pacientes pues tienen hallazgos distintos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas ataxias en las que el cerebelo, la mayoría de hecho, ¿no? El cerebelo lo vemos atrofiado. Este cerebelo que estoy señalando pues tiene un tamaño más pequeño de lo normal. Y bueno, pues muchas de las ataxias recesivas pues van con atrofia cerebelosa. Sin embargo, otras, como vemos aquí en la imagen de la derecha, pues el cerebelo es normal. Hay ataxias en las que el cerebelo no lo vemos atrófico en la resonancia, ¿vale? Eso nos ayuda. Luego hay determinados hallazgos, por ejemplo, en este tipo de ataxia genética recesiva, con mutaciones en este gen que tiene este nombre tan raro, pues es característico que veamos brillar en la resonancia esta estructura de aquí, que es el pedúnculo cerebeloso superior. Bueno, pues es uno de los haces que se proyectan del cerebelo hacia el tálamo y la corteza cerebral. Bueno, cuando vemos esto, pues sospechamos que pueda ser esta la causa, ¿no? de la ataxia en este paciente. En el ARSAX, ¿no? Esta ataxia espástica que hemos enseñado antes algún vídeo, pues también hay un hallazgo bastante característico en la resonancia magnética, que son estas líneas negras horizontales que se ven en esta parte del encéfalo, que es la protuberancia. Es decir, nos tenemos que servir, ¿no? de pistas que nos ayuden al diagnóstico. También en los análisis de sangre, a ver, obviamente al final el diagnóstico final en estas ataxias genéticas va a ser el test genético, ¿no? La prueba genética la que nos va a permitir confirmar si el paciente tiene o no la mutación de una o de otra ataxia, ¿eh? Pero a veces para orientar las pruebas genéticas a realizar necesitamos de estas pistas clínicas, ¿no? En los análisis de sangre, aparte de la genética, solemos mirar una serie de parámetros que pueden estar alterados en según qué tipo de estas ataxias. Por ejemplo, en la ataxia con apraxia ocular que hemos visto es muy característico que los niveles de albúmina en la sangre estén muy bajos. O, por ejemplo, en la xantomatosis cerebrotendinosa, que es otra enfermedad rara, es muy característico que los niveles de beta-colesterol estén altos. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Que muchas de ellas tienen características que nos permiten sospecharlas. Las ataxias de inicio en la edad adulta pueden ser genéticas, pero muchas veces no lo son. Aquí estarían estas dos enfermedades degenerativas que no son genéticas y que son relativamente frecuentes, sobre todo la primera, la atrofia multisistémica. La atrofia multisistémica es la causa más frecuente de ataxia degenerativa del adulto, no genética. La prevalencia es más o menos de 1 a 9 casos por 100.000 habitantes. Bueno, estos pacientes con atrofia multisistémica, además de una ataxia, un síndrome cerebeloso, pues tienen como características la disautonomía. Les falla el sistema nervioso autónomo o vegetativo y van a tener fundamentalmente dos tipos de problemas. Uno es la hipotensión ortostática, fluctuaciones de la tensión arterial, sobre todo cuando se incorporan y se ponen de pie. Les baja la tensión, a veces se marean y a veces se marean y a veces se desmayan. Pueden tener síncopes por hipotensión. Pueden tener también disfunción autonómica que afecte al control miccional. Pueden tener incontinencia urinaria. Estos pacientes también con atrofia multisistémica cerebelosa tienen como característica el trastorno de conducta del sueño REM.
Esto es un tipo de parasomnia que hace que los pacientes, cuando están soñando por las noches, representan lo que están soñando. Y suelen tener sueños de contenido violento, con lo cual están soñando pues, que están peleando y pelean. Se incorporan y agreden al o a la que tienen al lado, ¿vale? Esto es un síntoma característico de esta enfermedad. También ocurre en la enfermedad de Parkinson y en alguna otra enfermedad degenerativa. En los pacientes con atrofia multisistémica cerebelosa, en la resonancia sí que vemos una atrofia del cerebelo, pero además lo más característico es que vemos una atrofia de esta parte del cerebro, que es el tronco del encéfalo, que suele estar bastante disminuido de tamaño. Este es un paciente con atrofia multisistémica. Hasta que ya me pegó, va a explicar la mujer lo del problema del sueño. Y andaba, pues, mal. Pero, inestable. Sí. Y estuve con los mareos un medio año. Estaría. Tenías también algún problema por las noches, ¿verdad? Que bueno, eso nos lo ha contado tu mujer, bueno, que tienes pesadillas por las noches, ¿no? Que se mueve mucho. Yo por la noche voy a dormir. No se entera porque él igual se levanta de la cama, según se ha caído, se levanta. O sea, se cae en sueños de la cama. Sí, es que se pone muy agresivo, además siempre es como muy agresivo, como pensando en pegar, y él que siempre es muy tranquilo. Es como que se pelea en sueños. Sí. Se mueve y grita y... Sí, unos gritos, bueno. Vale. ¿Y esto también lleva 2 años así o más tiempo? Esto fue lo que Eso curiosamente muchas veces precede incluso a la aparición de la ataxia, puede aparecer años antes de que aparezca el problema neurológico. Es como un síntoma premonitorio, ¿no? Casi de que va a ocurrir una enfermedad de este tipo. Bueno, y luego esta otra entidad que llamamos ataxia esporádica del adulto, pues eso, son pacientes adultos que desarrollan un síndrome. Esto sí que suele ser una ataxia pura, hacen una degeneración cerebelosa, que no sabemos la causa, que no es genética y que bueno, es una enfermedad menos agresiva o menos grave que la atrofia multisistémica. La atrofia multisistémica es una enfermedad bastante grave, bueno, pues avanza bastante rápido la enfermedad. Sin embargo, por ejemplo, en esta ataxia esporádica del adulto, pues la enfermedad avanza de manera mucho más lenta. De la vuelta. Aunque clínicamente se parecen bastante. Pero bueno, estos no suelen tener disautonomía, no suelen tener trastorno del sueño REM tampoco. Luego también ataxias que se puedan presentar en la edad adulta, muy importante, el CANVAS. El CANVAS seguramente va a ser la ataxia genética más frecuente del adulto. Si hablamos de que el Friedreich es la ataxia genética más frecuente, normalmente antes de los 25 años, el CANVAS lo va a ser del adulto. Conocemos la mutación del CANVAS solamente desde hace un par de años. Antes no se conocía y por tanto estaba infradiagnosticada. CANVAS realmente es un acrónimo que quiere decir ataxia cerebelosa, neuropatía y arreflexia vestibular. Los pacientes, además de tener una degeneración del cerebelo, tienen una degeneración de los nervios sensitivos y del sistema vestibular que controla el equilibrio también. Por tanto, pues tienen un cuadro como todos estos pacientes que hemos visto, con inestabilidad. Cuando falta la luz o cuando cierran los ojos, la inestabilidad empeora mucho. Bueno, tienen algunas alteraciones oculares características. Y muy importante, tienen tos. Estos pacientes, no se sabe muy bien por qué, suelen tener... La tos es que me pica... Suelen tener ataques de tos diarios durante décadas y también los ataques de tos preceden, a veces en años o en décadas, la aparición de la ataxia. Son pacientes que han dado 50.000 vueltas al neumólogo, al de digestivo, al otorrino, al no sé qué, y que no se ha encontrado causa y se ha visto que es uno de los síntomas característicos de este tipo de ataxia, que como digo es bastante frecuente. Dentro de las genéticas hemos hablado de las recesivas, nos queda hablar sobre todo de las autosómico dominantes. Las ataxias dominantes, aquí con tener solo una copia del gen mutado uno desarrolla la enfermedad y a su vez hay un riesgo del 50% de transmitirlo a la descendencia. Esto representa pues, un árbol familiar con una ataxia dominante en el cual pues, la abuela ha tenido ataxia, sus 3 hijos han tenido ataxias y 3 de los nietos pues, han tenido ataxia. Esto es una ataxia autosómico dominante. Las SCAS
pues son enormemente heterogéneas. Hay 48 tipos de ataxias autosómico-dominantes, cada una con mutación en un gen diferente. O sea, esto es complicadísimo. De todas estas, las más frecuentes son unas pocas. Las más frecuentes pues son estas que vemos aquí, la SK3, la SK2, la SK1, la SK7. Todas las demás tienen una frecuencia muchísimo menor, y aquí nos pasa un poco lo mismo que con las recesivas. Hay un porcentaje muy importante de las familias que no sabemos todavía cuál es el gen que tienen mutado. O sea que la lista va a ser mucho mayor de 48. Este es un paciente con SK3, en el que además de ataxia pues Sí. tiene espasticidad. Damos la vuelta, Mario. Esto es. Intentas dar la vuelta. Adelante. Todo lo deprisa que Pasar puedas, un Mario. poco para que me dé tiempo. Y este es un paciente con SK2. Lo típico en SK2 es que los movimientos oculares rápidos no es que no puedan hacerlos, sino que los hacen muy lentos. Lo más rápido que pueden mover los ojos es al ritmo que vais a ver aquí en la... Bueno, al principio ya lo que está haciendo es siguiendo un objeto. Eso pues lo hace correctamente. Pero cuando le pedimos que mueva los ojos rápido, que son los movimientos oculares sacádicos, eso, pues van a estar muy lentos. Mira el libro. Ahora atenta al cuadro. Eso es lo más rápido que puede mover los ojos, y eso es lo característico de este tipo de ataxia, de SK2. Bueno, pasando un poco ya de lo que es la descripción, ¿no?, de los tipos así más frecuentes de ataxia. ¿Sabemos cuál es la prevalencia de las ataxias en España? Pues la respuesta es no. No lo sabemos pues porque no hay un registro, ¿no?, fiable donde bueno, pues cada centro, ¿no?, notifique, ¿no?, pues los casos. Bueno, tenemos algunos estudios que han hecho estimaciones, ¿vale? Hay un estudio precisamente de Cantabria, del doctor Polo, en el año 1991, pues que hablaba de entre 5 y 10 casos por 100.000 habitantes. Y muy recientemente, el año pasado, ¿no?, pues de la Comisión de Estudio de Ataxias y Paraplegias en España se ha llevado a cabo bueno, pues como un mapa en la cual pues cada uno de los centros que más pacientes con ataxia vemos, pues hemos reportado pues nuestra casuística, ¿no?, con los distintos tipos de ataxias y paraplegias espásticas hereditarias, ¿no? Y en base a eso, pues este es el mapa que salió. Aquí están incluidos, yo creo, que tanto las ataxias como las paraplegias espásticas. Y bueno, pues la incidencia, la prevalencia venía a ser pues también entre 5 y 10 casos por 100.000 habitantes. Bueno, si estas cifras son correctas, que seguramente estarán infraestimadas, no, seguramente no, seguro, pues en España pues probablemente habrá entre 2.000 y 4.000 pacientes con ataxia, ¿vale? Pero, insisto, estos son estimaciones, no son números reales. Bueno, ya la última parte de la presentación, bueno, pues comentar un poquito los recursos asistenciales, ¿no?, más especializados que hay en nuestro país para abordar este tipo de problemas, ¿no?, que, como habréis podido adivinar, uno de los grandes problemas en las ataxias es el diagnóstico, que el diagnóstico es verdaderamente difícil y requiere pues de unidades y de centros que tengan cierta experiencia, que tengan acceso a recursos de diagnóstico genético. Al final, gran parte del éxito de alcanzar un diagnóstico en estos pacientes es tener acceso a las técnicas de secuenciación genética más modernas para poder alcanzar estos diagnósticos. En España, ya sabéis, existe una red que se llama CESUR, que es la red de centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. Y en esta red se atienden 70 patologías o procedimientos distintos en 52 centros, ¿no? Y una de estas patologías o procedimientos que contempla el CESUR pues son las ataxias y paraplegias hereditarias, ¿vale? En nuestro país hay ahora mismo 7 CESUR, Hay 7 unidades de referencia para ataxias, dos en Madrid, que son el Hospital La Paz y el Hospital Ramón y Cajal, una en la Comunidad Valenciana, en el Hospital La Fe. Hay 3 CESUR de ataxias en Cataluña, que están en Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron y Hospital Clínic en Barcelona, y hay un CESUR en Cantabria, en Santander.
Bueno, el objetivo de estos CESUR, ¿no?, como la propia página del Ministerio dice, ¿no?, pues es dar cobertura a todo el territorio nacional y atender a todos los pacientes en igualdad de condiciones independientemente de su lugar de residencia. Los CESUR recibimos pacientes para segunda opinión o para lo que sea de cualquier punto de España, ¿no? Y esto, bueno, pues es, en cada comunidad deben facilitar el acceso al CESUR de cualquier paciente que lo solicite. Bueno, pues estos CESUR pues, están atendidos por equipos multidisciplinares. Lógicamente son centros que tienen una experiencia, ¿no?, acreditada en la atención, el diagnóstico en estos pacientes. El Ministerio, ¿no?, pues evalúa periódicamente los CESUR para asegurarse de que cumplen los requisitos, ¿no?, de máxima calidad, pues para seguir figurando como CESUR, ¿no? Bueno, pues garantiza la continuidad de la atención, evaluación de resultados, dar formación a otros profesionales. Más recientemente se está implantando pues, lo que es dentro de la Red Europea de Enfermedades Neurológicas Raras, ¿vale? Esta es una red europea en la cual pues, también hay varios centros en España que formamos parte. La red está formada por 64 miembros y 4 socios de un total de 24 países europeos, ¿vale? Esta red, como también dices en la página web, pues tiene como objetivo atender las necesidades pues, de las 500.000 personas que viven con enfermedades raras en Europa, ¿no? Y lo mismo que nos pasa con las ataxias, pues el 60% de ellas aún no están diagnosticadas. Lo que busca esta red es coordinar, ¿no?, los centros expertos de los diferentes países europeos y ponerlos a disposición de la atención de los pacientes, ¿no? Digamos que permitir que los pacientes, independientemente de dónde residan, pues puedan tener un acceso igualitario, ¿no?, si no es a una atención directa en estos centros, sí pues de manera indirecta, porque todos los centros, digamos, que estamos coordinados y mantenemos comunicación bastante estrecha. Estos son los objetivos de la red: aumentar el porcentaje global de pacientes con enfermedades raras con un diagnóstico definitivo, mejorar y armonizar la atención a los pacientes con enfermedades raras en toda la Unión Europea, desarrollar, compartir y aplicar vías de atención y directrices para todos los grupos de enfermedades neurológicas raras. Bueno, crear, desarrollar, mejorar la capacidad de los componentes para diseñar, implementar y supervisar las medidas de formación, educación, desarrollar una cohorte. Aquí en la red europea sí que hay un registro en los cuales pues, los centros miembros, bueno, pues tenemos que registrar la actividad, ¿no?, los diagnósticos de los pacientes que vemos. Entonces, bueno, pues de alguna manera se pretende también conocer, ¿no?, cuál es la prevalencia, ¿no?, de las ataxias en Europa. La página, bueno, estos son los países, y en el caso de España, pues veis aquí los puntos de las comunidades que participan en la red. En el caso concreto de las ataxias, los centros que formamos parte de la red europea pues son casi, pero no son los mismos que los CESUR, curiosamente. Hay 3 centros en Cataluña que son los mismos, el Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron y el Clínic, me parece. En Madrid solo está La Paz. En Cantabria estamos nosotros y está también en Asturias el Hospital Central de Asturias. La página web de la RNRND, en la parte, digamos, de ataxias y paraplegias espásticas, la verdad es que tiene muchísima información de utilidad para profesionales y para pacientes también. Hay, bueno, pues hay incluso recursos, hay webinars formativos sobre distintos tipos de las ataxias impartidos por expertos, ¿no?, en los diferentes campos. Hay, bueno, pues se comparten, ¿no?, entre los distintos profesionales y distintos centros y se desarrollan escalas de valoración clínica, guías de cuidados clínicos para los pacientes. Uno de los objetivos de la red es homogeneizar, ¿no?, las guías de práctica clínica. Hay también recursos, ¿no?, de información a pacientes. Hay varios aquí capítulos para ello. Hay una descripción también de los distintos centros expertos en Europa. Y luego, bueno, fuera de esto, aquí en esta pestaña vemos hay un apartado que es
discusión de casos clínicos online. Esta es una herramienta muy interesante que propone la red, que es que permite, pues, con una periodicidad bimensual, de que cualquier miembro de la red, ¿no?, pues pueda presentar a discusión casos bueno, sin diagnosticar, que plantean dudas, que resultan interesantes por la razón que sea. Y bueno, esos casos se discuten con expertos de distintos puntos de Europa y bueno, pues el objetivo es, pues eso, llegar al diagnóstico, ¿no?, de muchos pacientes que están sin diagnosticar, encontrar la mejor estrategia de tratamiento para aquellos que no la tienen. Y bueno, es una red que, bueno, que yo creo que está funcionando bien y que bueno, que tanto para profesionales como para pacientes, pues que es y va a ser de mucha utilidad. Yo creo que con esto termino. No quería tampoco extenderme demasiado, crear más confusión que claridad, porque es un campo, pues, enormemente heterogéneo. No hemos hablado de tratamientos. Bueno, tratamientos, desgraciadamente, las ataxias degenerativas, obviamente tratamientos curativos no los hay. Hay un puñado de ataxias degenerativas genéticas que cuentan con algún tratamiento que puede frenar la enfermedad, pero desgraciadamente la inmensa mayoría a día de hoy, en cuanto a tratamientos que frenen la progresión, no contamos. Bueno, pues el tratamiento de estos pacientes descansa muchísimo en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, fisioterapia, pues todas estas terapias son de enorme utilidad. Falta, a pesar de que todos los profesionales sabemos de la utilidad, ¿no?, de la rehabilitación en el sentido más amplio para estos pacientes, faltan evidencias científicas sólidas, porque hay una enorme heterogeneidad, ¿no?, en los resultados de todos los estudios que se hacen, ¿no? Entonces, pero bueno, es un pilar muy importante en el tratamiento de los pacientes. Las terapias génicas avanzan, seguramente el futuro, ¿no?, de las terapias de estas enfermedades genéticas, pues va a ser, ¿no?, pues cuando contemos, ¿no?, con terapias que vayan directamente al gen o lo más cerca del gen posible para corregirlo, porque bueno, pues todos los intentos que ha habido de actuar sobre zonas más lejanas del gen, pues hasta ahora pues han fracasado. Pero ya hay algunas enfermedades genéticas raras en las que las terapias génicas funcionan, ¿no? Conocemos el caso de la atrofia muscular espinal, por ejemplo, ¿no?, como gran ejemplo de éxito. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es el camino y que después de la atrofia muscular espinal pues vendrán muchas otras enfermedades genéticas. Y nada, muchas gracias y estaré encantado de responder las preguntas que queráis. Bueno, pues si queréis preguntar, levantáis la mano, por favor, para que os acerquemos el micrófono y aprovechar este ratito que tenéis para poder... No se anima nadie a hacer ninguna pregunta. Ahí, Begoña, por al fondo, por favor. Buenos días. A ver, aquí nos acopla. Muchas gracias, John, por tu ponencia. Ha estado muy interesante y muy didáctica. Me gustaría hacerte una pregunta en relación a los CESUR. Has comentado que hay 7 CESUR de ataxias y paraparesia espástica. Y todos los CESUR de los que hablas tienen los mismos profesionales, tienen asignados los mismos perfiles profesionales y si entre los diferentes CESUR de ataxias hay algún tipo de coordinación, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la comunicación entre los diferentes CESUR y si el perfil profesional es igual o varía según el CESUR? Gracias, John. Sí, no, el perfil profesional puede variar. A ver, hay unos requerimientos mínimos para todos los CESUR, para que una unidad pueda acreditarse como CESUR, ¿no? Hay una serie de requisitos que cumplir, ¿no? Y entre los requisitos está la composición del equipo, pues tiene que haber, no me lo sé de memoria, pues tiene que haber
X neurólogos, tiene que haber un servicio de rehabilitación, tiene que haber neurofisiólogo, tiene que haber unidades, es decir, tienen que estar cubiertos, digamos, todas las patas, ¿no?, que necesita la asistencia, el diagnóstico y el tratamiento de un paciente con ataxia. Pasa que, bueno, luego igual a mayores, pues cada unidad pues puede contar con equipo adicional o personal adicional. Hay una diferencia que es un poco el tema pediátrico. Eso sí que hay CESUR, por ejemplo, San Joan de Déu, yo creo que es orientado a niños, y hay otros que solo están orientados a adultos. Eso sí que es una diferencia importante. Nosotros, por ejemplo, vemos adultos, y hay otros que ven niños y adultos. Respecto al tema de la coordinación, la verdad es que no hay mucha. Es la realidad. También es verdad que el tema de la pandemia, periódicamente hay reuniones en el Ministerio, pero bueno, es verdad que estos últimos años, pues probablemente por este motivo, pues ha habido pocas. Se celebran reuniones por áreas y en las cuales, bueno, pues sí, se ponen en común, ¿no?, problemas, se revisan los criterios, si hay que modificarlos, si no hay que modificarlos. Ha habido una recientemente. Hay una cierta coordinación, pero bueno, tampoco hay una comunicación. Por ejemplo, este sistema, ¿no?, que he comentado que había en la red europea, ¿no?, por el cual, ¿no?, se discuten en conjunto casos complicados a través de la web o vía online. Esto no existe, por ejemplo. O sea que la coordinación ocurre solamente en las reuniones en el Ministerio cuando tienen lugar. Buenas. Lo primero, gracias y felicitarte porque creo que ha sido un nivel interesante para profesionales y también que estaba a mano de usuarios, de personas afectadas o de familias. Y eso es difícil y es muy de agradecer en un centro como el nuestro, que lo estarán viendo, esperemos, también muchos profesionales y muchos afectados. Y tengo una curiosidad. No sé si tenéis recogidos datos, información del tiempo que suele tardar, se estima, en llegar a un CESUR. Quiero decir, los CESUR estaban localizados en el mapa, pues donde están localizados la mayoría de los recursos. Cataluña, Madrid, ciudades grandes y demás. Pueblos de Castilla y León, pueblos de Castilla-La Mancha, pequeñitos y demás. ¿Es realmente fácil acceder a un CESUR? ¿O nos puedes decir un poco el camino, si a nivel particular una persona puede ponerse en contacto, con qué solicitud debe ir a su médico para poder acceder a un CESUR? Sí, para que un paciente llegue al CESUR, tiene que venir con una orden de asistencia emitida desde su comunidad de origen por el facultativo especialista. O sea, el neurólogo de Burgos, si un paciente de Burgos quiere ser atendido en el CESUR de Cantabria, de Santander, por ejemplo, el neurólogo que la atiende tiene que tramitar una orden de asistencia. Desde el momento que se tramita la orden, nosotros la recibimos, pues ya el tiempo que tarde depende de la lista de espera, que es poca, pues le vemos igual en un par de meses. Eso sí, todo va normal. Yo creo que ahora ya no pasa. En algún momento, hace algunos años, sí que me constaba que en algunas comunidades ponían dificultades a los pacientes a la hora de remitirles a un CESUR. Cosa que no debería pasar, porque precisamente están para eso. Hace años que no lo he vuelto a oír. Yo creo que eso ya no ocurre. Es verdad que muchas veces los pacientes, claro, llegan al CESUR pues cuando lo considera el médico que le trata que debe llegar. Es decir, muchas veces llegan pues para cuando el paciente igual lleva con la enfermedad 10 años. Otras veces no. A ver, normalmente siempre el diagnóstico de estos pacientes, bueno, pues hay es decir, que se puede alcanzar el diagnóstico en muchos de los pacientes en cualquier hospital de tercer nivel. Un hospital universitario de Burgos, pues están capacitados y cualificados para diagnosticar una ataxia de Friedreich, diagnosticar un SK3, diagnosticar... o sea que
Muchas veces nos remiten, pues eso, pacientes que no se sospecha una ataxia degenerativa o genética, pero que todas las pruebas que le han ido haciendo aquí a lo largo de varios años, pues han sido negativas. O sea que muchas veces en el momento evolutivo que te llegan es tarde, pero realmente yo no creo que pase mucho tiempo desde que se activa el sistema, ¿no? Desde que el facultativo de la comunidad de origen dice voy a derivar a este paciente a un CESUR. Yo creo que eso es poco tiempo. Serán 2 meses o 2-3 meses entre que se tramita la orden, nos llega, lo citamos. No sé si esto es así en otras comunidades. Uno a título personal, yo a veces recibo correos electrónicos, ¿no? De pacientes, ¿no? De distintos puntos de España. Oye, me gustaría que me vieran en su consulta o que me vieran en tal. Digo, no tengo consulta, y digo, para verle en el CESUR tiene que ser desde su comunidad. Hable con su neurólogo y dígale o pídale que le remitan a... Yo no puedo citar por iniciativa propia en mi CESUR. Tiene que venir con una orden de asistencia. No sé si hay alguna... ¿Esté siguiendo YouTube? ¿Alguna pregunta desde YouTube? ¿Begoña? No. Vale. Pues si no hay ninguna cosa más. Bueno, pues agradecemos al doctor Infante la disponibilidad y el conocimiento que nos ha transmitido, que yo creo que ha sido efectivamente muy didáctico y fácil de entender para todos. En ocasiones, muchas veces los especialistas biomédicos, pues, o yo por lo menos, ahora que estoy viviendo más realmente el mundo del tema sanitario, pues nos cuesta entender las cosas porque no conocemos los términos, y se agradece también la cercanía para entender un poco lo que puede pasar, lo que nos puede pasar. Así que sin más, son las 10:33, creo que tenemos en breves ya la presentación de un caso clínico de ataxias del Neurocentro La Laguna, con Vanessa Jerez García, directora y terapeuta ocupacional, y Emilio Gutiérrez de Rivero, fisioterapeuta. Por favor, os vais acercando aquí, que os presentarán, me imagino. Por cierto, esto es un poco también logística y organización de emergencias. En caso de que haya algún tipo de emergencia, sabéis que hay una salida de emergencia aquí en este lado del salón, y los baños están aquí nada más salir a la izquierda, ¿de acuerdo? Eso es emergencia física en un momento determinado.